Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Márquez Ceballos, ya muchos de ustedes me conocen de tiempo atrás. Ya llevo casi 12 años dedicado a asesoría y representación de organismos de apoyo al tránsito. El día de hoy los invité para que hiciéramos una capacitación, que entendiéramos de qué se trata el SARLAF, del lavado de activos, financiación del terrorismo, de acuerdo a la nueva resolución de la Superintendencia de Transporte, en que obliga a todos los organismos de apoyo al tránsito a que implementen este sistema. Es por esa razón y sobre todo para entender, porque esto es un mundo nuevo para todos, que invité a la doctora Regina Gómez Vélez, que es abogada, especialista en control organizacional, que tiene estudios en gerencia de gestión integral de riesgos, lavado de activos, financiación del terrorismo, de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Es tiene estudios en auditoría integral, la Contraloría General de la República y la Contraloría General de Antioquia. Dentro de la experiencia que ella tiene a hoy, está dedicada al diseño, implementación y capacitación para la prevención y control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. También trabajó en Bavaria, fue oficial de cumplimiento de Bavaria, fue oficial general de apoyo, en donde implementó el sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También fue gerente de riesgo en Bavaria. También trabajó en Sofasa como auditor interna y oficial de cumplimiento. Es docente, por esa razón pues me parece bastante interesante, sobre todo para que entendamos. En la actualidad es docente de la Universidad de AFIT, de la Pontificia Bolivariana en Control, Prevención de Riesgos, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de la Universidad de Antioquia en Gestión de Riesgos, de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde dicta códigos de ética, gobierno corporativo, cumplimiento, control interno, administración de riesgos, sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, ética y responsabilidad social, también de la Universidad de Rosario, del CESA y del Politécnico Gran Colombiano. La idea y como vamos a la metodología que se va a realizar la capacitación es, la doctora Regina va a hacer una exposición y al final podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si quieren, las preguntas las pueden poner en el chat y con eso las vamos dejando. A medida que se les vayan presentando, las podemos ir dejando y al final las podemos ir resolviendo. Doctora Regina, el auditorio es suyo. Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, acá la escuchamos. Ok, entonces vamos a conocer lo que la nueva normativa emitida por la Superintendencia de Transportes nos obliga en materia de control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este es el contenido, un contexto, por qué estamos aquí, por qué tenemos esta obligación, unos conceptos básicos, a qué estamos obligados y qué nos pasa si llegamos a incumplir. Entonces, este tema de control y prevención del lavado de activos en nuestro país es muy viejo. Empezó en el sector financiero. Cada sector de la economía tiene un organismo supervisor. Nosotros entonces estamos bajo la tutela de la Superintendencia de Transporte y cada uno de estos organismos supervisores se encarga de emitir las normas que van entonces a dar como el quehacer de esos organismos que están bajo su vigilancia, control e inspección. En ese caso, cada una de estas entidades tiene una normativa, inclusive cambian los nombres. Si algunos de ustedes estaban bajo la obligación anterior, pues antes se llamaba CIPLAF. La DIAN tiene un CIPLA, la Superintendencia de Sociedades tiene otro sistema que se llama SAGRILAF y la gran mayoría tienen uno que se llama SARLAF. Entonces, Supertransporte ha evolucionado a un SARLAF a través de esta última resolución, que es la 2328, emitida el 6 de marzo de este año. Ahí entonces amplió el ámbito de aplicación. Antes no era sino para un número determinado de empresas. Hoy amplió a unas categorías que casi que entra
todo el sector del transporte bajo esta normativa con una igualdad de obligación para todos, porque algunas normas traen un poquito para unas y otro tanto para otras. Todas entran en la misma categoría y van a estar entonces obligadas a todo. Vamos a dar unos conceptos muy rápidos para entender, digamos, el contexto de esta normativa. Cuando encontramos LA, vamos a hablar de lavado de activos. En términos generales, el lavado de activos es un proceso, o sea, esto no se hace de un día para otro y no es a la ligera, es un proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados por sus actividades ilícitas. Este concepto tiene algo para desarticular. Entonces, lo primero es que en nuestro país el lavado de activos es un delito. Es un delito sancionado con multas y con penas privativas de la libertad. Por lo tanto, cuando hablamos de un delito, pues detrás de quien hace esta actividad es un delincuente. Eso no lo podemos olvidar. Y de manera particular, estos delincuentes, pues son delincuentes de peso pesado. Han causado derramamiento de sangre y lágrimas en muchas familias en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, ellos están organizados para cometer muchas veces los delitos que generan la riqueza. Cuando uno habla de lavado de activos, la gran mayoría de las veces lo primero que se nos viene a la mente es, por ejemplo, el narcotráfico. Resulta que el narcotráfico es un delito. Entonces, son delitos autónomos. Puede ser que una persona cometa el narcotráfico y sea la misma la que haga las operaciones de lavado de activos para borrar ese origen ilícito de la riqueza que obtuvo con el narcotráfico. Porque ustedes tal vez lo han pasado en su experiencia personal, cuando uno va a determinadas actividades comerciales, a abrir una cuenta en el sector financiero, a comprar un automóvil, una de las primeras preguntas que le hacen es el origen de esos recursos. Y nadie va a contestar que es lo que le quedó de un narcotráfico. Hay que darle una apariencia de legalidad porque de eso se trata el lavado, de enmarañar tanto ese origen del narcotráfico y de más de 60 delitos que generan riqueza que merece ser lavada. No es solamente el narcotráfico, tenemos más de 60 delitos que generan una riqueza que el delincuente necesita borrar ese origen de ese delito para poder entrar a disfrutar de su riqueza, bien sea abriendo una cuenta, viajando o adquiriendo bienes. Entonces, tenemos más de 60 delitos que se llaman delitos fuente del lavado de activos. Así que no solamente pensamos en el lavado de activos, sino en todos esos tres delitos que pueden estar detrás tratando de hacer esta maraña para despistar a las autoridades. Cuando encontramos FT, nos encontramos con el financiamiento del terrorismo. Cuando este tema empezó en el país, solo hablábamos de lavado de activos, pero después de lo que ocurrió con los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, pues las autoridades en el mundo entero, los que están, digamos, a la cabeza de estos lineamientos, porque esto tiene unos papás en unas organizaciones internacionales, se dieron cuenta que iban de la mano el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que muchas veces con unos recursos se financiaban otras operaciones. Entonces, por eso el tema se creció a LAFT y ya hoy hablamos no solamente de lavado de activos, sino también de terrorismo. El financiamiento del terrorismo tiene una diferencia gigante con el lavado y es que el lavado habla solo de origen, recursos ilícitos. Todos tuvieron que obtenerse a través de la comisión de un delito, son recursos ilícitos. En cambio, el financiamiento del terrorismo pueden ser recursos ilícitos o recursos legales, lícitos. Aquí usted puede apoyar en platica o de cualquier forma el terrorismo o aquellos que lo fomentan, lo planifican o están implicados en el mismo. Hoy a esto le nació otro hijito y también hablamos de FPADM. Hoy entonces hablamos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces también es el apoyo que se hace con fondos o que utilicen servicios financieros para que fabriquen, adquieren, llevan, traigan, en fin, este tipo de armas de destrucción masiva que hasta hoy entonces sabemos que son armas nucleares, biológicas, químicas. Hay países en el mundo, uno cree que esto está pues muy lejano, pero están dedicados a este tema y hay unos convenios internacionales que se han firmado
para prohibir que se hagan pruebas en este sentido y demás, porque pues todos sabemos, no tenemos sino ejemplos en la historia de algunas bombas atómicas del alcance, de la destrucción que puede tener este tipo de armamento. Entonces, hoy le salió también otro hijo y también entonces dentro de lo que nos corresponde dentro de las organizaciones, pues tenemos que incluir estos controles que reduzcan la posibilidad de que estemos envueltos en un tema de estos. Junto con el riesgo de LAFTFP, pues aparecen cuatro hijitos que siempre lo acompañarán en el momento en que llegue de pronto alguna de las organizaciones a estar envueltas en un tema. Y lo primero que llega es el riesgo reputacional. Es ese desprestigio que puede sufrir nuestra organización, la mala imagen, la publicidad negativa, sea cierta o no, si nos vemos envueltos en un tema de lavado de activos, bien porque digan que el representante legal, porque el accionista mayoritario, porque sus empleados, porque su mejor proveedor estén envueltos de pronto en temas de lavado de activos. Y ahí mismo entonces se afecta la reputación. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues pérdida de credibilidad, pérdida de pronto de mercado, se retiran algunos clientes, como consecuencia del tema, pues de pronto no habrá inversionistas. Viene el riesgo legal y es que entonces el organismo supervisor entra a revisar qué le pasó a esta organización, si falló en el montaje del sistema y podría llegar a ser sancionada o inclusive a indemnizar daños por el incumplimiento de las normas a las cuales estaba, digamos, obligada. Esto también, si sale entonces se hace pública la sanción o la condena, en fin, también acrecienta, digamos, ese desprestigio que sufre por el riesgo reputacional que se presenta. El riesgo operativo, porque esto haya ocurrido por fallas o deficiencias en la gente, en el recurso humano, en los procesos, en la tecnología. Y finalmente aparece el riesgo de contagio. El riesgo de contagio, pues es porque tengamos vínculos con una contraparte. Una contraparte es un tercero con el que tenemos una relación de negocios, contractual, comercial, jurídica. Y entonces puede ejercer una influencia sobre ella. Usted está legalmente constituido, todas sus operaciones son legales dentro del sistema, pero tiene vínculos con alguien que no lo es tanto. Y entonces surge el riesgo de contagio, que es lo que dice la circular y a qué estamos obligados. Entonces, lo primero que dice es que usted tiene que analizar la exposición al riesgo. Tiene que conocer su negocio y tiene que hacer ese análisis con un enfoque basado en riesgos y su materialidad. Entonces, el enfoque basado en riesgos es un lineamiento que se sigue bajo una directriz internacional muy conocida y que goza de mucha aceptación en organismos en el mundo, que es la ISO 31000 en su versión del 2018. Ella nos dice cuáles son, digamos, los procesos que se siguen para analizar y tener dentro de la organización una gestión de riesgos. Entonces, este análisis de contexto es usted qué es lo que hace, dónde lo hace, en qué jurisdicciones opera, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, qué es lo que vende, qué es lo que ofrece, cuáles son sus servicios, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Es todo un conocimiento del negocio, exigen unas condiciones socioeconómicas, políticas, demográficas de su entorno, el contexto social que tiene una influencia, usted para dónde va, cuál es su lineamiento estratégico, en fin. Entonces, este es como el primer paso, el primer documento que se construye en este sentido y hay que tener, digamos, en cuenta los lineamientos internacionales, porque les mencioné que hay unos convenios que ha firmado el país, porque uno dice, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde se inventó la supertransportes o supersolidaria o supersociedades estas normas? Pues de esos convenios que ha firmado en su momento cada presidente de nuestro país en la ONU y con organismos internacionales, a través de ellos surgen unas leyes donde el país ratifica su compromiso con la firma del convenio y en estas leyes entonces surge la obligatoriedad para que los organismos supervisores pues entren a dar los lineamientos y a dar, digamos, las directrices dentro de su sector para que sus empresas vigiladas, controladas e inspeccionadas en este caso pues cumplan con la normativa y así el país cumpla. Entonces, este es el primer paso, es un documento, digamos, robusto, porque esta es la normativa que más exigencia tiene en este análisis de contexto. Con base en ese análisis de contexto, pues entonces se diseña el SARLAF.
Este diseño es lo que se lleva a una aprobación a junta directiva o al máximo órgano social, a la asamblea, y es una construcción documental de todo lo que nos pide, digamos, la normativa. Tiene que llevarse conjuntamente el representante legal y el oficial de cumplimiento, que es una personita que se va, digamos, a estar a la cabeza de este tema dentro de la organización y lo vamos a ver más adelante. Entonces, se hace el análisis y se diseña el SARLAF de acuerdo con la operación, con el tamaño, con el número de empleados, de proveedores, con lo que hacemos dentro de la organización, pero todos van a tener, digamos, el mismo esquema. Hay que construir 3 documentos básicos que son una política de administración que tiene unos requisitos que los trae la norma, un manual de procedimientos del SARLAF y un código de ética y conducta dirigido a temas del SARLAF. Entonces, si usted ya tiene un código de ética, lo que hay es que entrar a intervenir y a revisar si no tiene nada que esté dirigido a encauzar el comportamiento, digamos, de los empleados para control y prevención de LAFT, pues entonces hay que entrar a complementar el código que ya tiene y si no, pues entonces se construye este código de ética para el SARLAF. Entonces, esos son los 3 primeros documentos que hay que elaborar y llevar conjuntamente con el SARLAF que se diseña para la organización a la aprobación de esa junta directiva. Entonces hay unas funciones, hay unos personajes principales, unos actores principales a los que hay que asignarles unas funciones. Asignarles las funciones es no solamente contarles, sino que le quede muy claro a través de un documento que además de todas las funciones que realiza por su cargo en la organización, pues tiene estas que le trae la normativa. Entonces, como resumen, ese máximo órgano social, la asamblea o la junta directiva, pues tiene que aprobar todo esto. Tiene que aprobar el sistema, tiene que aprobar la política, el manual, el código y otra serie de documentos. Allí es donde se designa el oficial de cumplimiento, ahí es donde se nombra esa personita que con el lleno de unos requisitos va a estar a la cabeza y al frente de verificar el cumplimiento de todo el sistema. Y tiene que disponer de unos recursos porque aquí hay que hacer, digamos, unas inversiones. La norma exige un tema en tecnología, nos van a exigir una consulta de antecedentes y eso, la recomendación es que se haga con un proveedor especializado. Entonces, hay que tener unos recursos disponibles para que se pueda llevar a cabo la implementación y el desarrollo, como lo dice la norma, y para que ese oficial de cumplimiento pues pueda cumplir con sus funciones. El representante legal es importante porque presenta conjuntamente con el oficial de cumplimiento toda esta serie de documentos iniciales para arrancar en la ejecución y brinda un apoyo permanente al oficial de cumplimiento y verifica que realmente los recursos que se disponen desde la junta directiva pues sean asignados para que se pueda llevar a cabo la función que nos plantea la norma. El oficial de cumplimiento en principio tiene una función de diseño. Él es el encargado de diseñar todo el tema metodológico, definir los formatos, como la construcción, digamos, de todo el andamiaje, lo que hay que hacer. Y una vez que lo entrega a la organización, que es aprobado en ese órgano superior, pues pasa a tener labores de supervisión. Entonces es el que va a revisar que realmente la organización, que es la encargada de ejecutar y de cumplir con las normativas, lo esté haciendo. Tiene una obligación también importante de presentar unos informes al interior y al exterior de la organización, los vamos a ver más adelante. Y también convocan al revisor fiscal. En las últimas normativas de todos los sectores, el revisor fiscal cumple una labor importante porque dentro de todo lo que tiene que hacer para al final del año del ejercicio fiscal emitir su dictamen, pues también haga una revisión de este SARLAF y pueda presentar los respectivos exámenes. Pero también entonces le exigen que presente unos informes a una organización en particular que se llama la UIAF. Es una unidad de informe y análisis financiero adscrita al Ministerio de Hacienda y en Colombia es la encargada de recibir de todos los sectores toda la información que tiene que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación. Entonces, el revisor tiene también una obligación importante, igual que el oficial de cumplimiento que va a estar ahí. Vamos a mirar un poquito todo lo que le toca hacer al oficial de cumplimiento.
Entonces, él tiene que velar por el cumplimiento del SARLAF, tiene que realizar la evaluación de riesgos, es el que levanta, digamos, una matriz de riesgo TLA-FTFP, es el que diseña y actualiza el SARLAF cuando se presenten las necesidades, por lo menos cada 2 años, tiene la obligación de hacer una auditoría al año para ver si está funcionando y tiene que presentar entonces un informe al menos anual al respecto los resultados de esta auditoría a la junta directiva o a la asamblea. Tiene que garantizar que se hagan las actualizaciones que requiera el sistema, tiene que dictar las capacitaciones, tiene que evaluar los informes si tenemos auditoría interna y si quiere la auditoría también hacer las evaluaciones y presentar informes, pero también con el revisor fiscal o control interno, con quien realice, digamos, estas funciones al interior de la organización. Tiene que certificar ante la superintendencia el cumplimiento de esto cuando la superintendencia lo requiera. Tiene que verificar que la organización cumple los procedimientos de debida diligencia y la intensificada, el archivo de los soportes documentales, porque la regla de oro aquí es documentar absolutamente todo. La norma nos va a exigir que la custodiemos al menos 10 años, el diseño de las metodologías que les mencioné. Y cuando se vincula como oficial de cumplimiento, lo primero que hace esta personita es registrar y solicitar en el CIREL. El CIREL es el sistema de reportes en línea que tiene la UIAF. Tiene que pedirle un código a la entidad y luego un usuario a él para que él pueda hacer unos reportes que pide la organización. Entonces pide un reporte de operaciones sospechosas que se llama ROS en el momento en que conoce la operación sospechosa. Vamos a mirar un poquito más adelante. Si en el trimestre anterior no hubo ninguna operación sospechosa, por ejemplo, estos primeros 10 días del mes de abril, se presenta un reporte que se llama ausencia de operación sospechosa. Hay unos reportes objetivos, si no los hay, la ausencia y demás. Este oficial de cumplimiento también tiene que estar nombrado en junta directiva y constar esa designación en el acta respectiva. Tiene unos requisitos. El primer requisito es que esté domiciliado en Colombia. El segundo, y en esto es más generosa esta norma porque todos los sectores, supersociedades, la DIAN, notariado y registro, financiera, exigen que sea profesional. Este permite que sea un técnico, un tecnólogo, un profesional, pero le exige que tenga un diplomado al menos de 90 horas o una especialización que esté dirigido única y exclusivamente en lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación. Debe tener además una experiencia mínima de 6 meses en estos temas. Y como por lo general a una empresa que le cae esta circular nueva, pues lo más seguro es que no tenga al interior de la organización una persona que cumpla con todos estos requisitos, sobre todo el de la experiencia de los 6 meses. Entonces, la norma permite que a través de un contrato de prestación de servicios se tenga a ese oficial de cumplimiento desempeñando estas labores. Puede ser porque la organización quiere que siempre sea otro y sea un externo, o porque lo hace en principio mientras forma una personita al interior de la organización para que el día de mañana cumpla con las funciones. Tiene también entonces que hacer unos cursos y learning en la UIAF que los pasa y emite una certificación y no puede pertenecer a la administración o a los órganos sociales, no puede ser el revisor fiscal. Entonces, ese oficial de cumplimiento es uno de los requisitos en este momento un poquito más difíciles de cumplir. La gente necesita estar preparada, tener experiencia y cumplir con esas certificaciones. Hay que identificar lo que llamamos factores de riesgo. ¿Quiénes son los factores de riesgo? Pues son los agentes generadores del riesgo en una empresa. Entonces es aquello o aquellos que pueden hacer que yo me vea envuelta en un tema de lavado de activos o financiación del terrorismo. En primera instancia es la actividad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de lo que se haga, pues hay unas actividades que por estos organismos internacionales y nacionales es consideran que están más expuestas y se facilitan más para ser utilizadas en estos temas de lavado. Entonces dicen las ventas, los concesionarios que venden vehículos, las inmobiliarias que mueven entonces este sector de los apartamentos, de las casas, de las fincas, demás, la actividad minera. Dependiendo de la actividad, entonces esa puede llegar a ser un factor de riesgo alto.
También la jurisdicción, o sea, el lugar donde nosotros operamos o donde operan nuestros clientes o nuestros proveedores. Y esa jurisdicción puede ser internacional o nacional. Entonces, a nivel internacional, las jurisdicciones hay que calificarlas. Entonces, el GAFI, que es un organismo internacional, un papá que dicta unos lineamientos para que los países cumplan con todo esto, dice, por ejemplo, que hay unos países no cooperantes en este sentido, que es más grave si usted tiene relaciones allá, tienen unas listas, una lista negra, una lista gris, gris oscura, roja, entonces en este momento dicen países no cooperantes, Corea del Norte e Irán. Entonces, si nosotros tenemos operaciones con alcance hasta allá o un proveedor o un cliente allá, pues entonces nos exigen unas medidas un poquito más amplias y esa jurisdicción y esa personita entra a ser calificada de perfil de riesgo alto. Pero no nos tenemos que ir del país. En la mayoría de nuestras operaciones estamos es al interior de Colombia y Colombia tiene casi 1.200 municipios registrados ante el DANE. Entonces, y todos son distintos. No es lo mismo tener una operación en Segovia que tener una operación en Río Negro. No es lo mismo si el municipio está en frontera o si tiene presencia, saben las autoridades que hay presencia de cultivos ilícitos y demás. Entonces, la jurisdicción también es un agente generador. Los productos o servicios que nosotros prestamos y ofrecemos, los canales a través de los cuales lo hacemos y las contrapartes. ¿Quiénes son las llamadas contrapartes? Las contrapartes son todas las personas que tienen una relación con la empresa, mis asociados, accionistas o dueños. Son contraparte, mis empleados, mis clientes, mis contratistas de servicios, mis proveedores de bienes. Y dentro de estos, cuando son personas jurídicas, los beneficiarios finales son aquellos que están detrás de esa razón social, que es una sociedad anónima o una SAS o lo que sea que esté configurada la organización, pues detrás de ese gran nombre que uno dice Grupo Empresarial Bavaria, pues hay unas personas naturales que tienen el control de la organización, que toman las decisiones, que tienen un porcentaje determinado. Entonces, cuando uno ve este cuadro y uno pregunta nuevamente, cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los agentes generadores que me pueden lo que yo hago, dónde lo hago, qué es lo que ofrezco, cómo lo ofrezco, cómo lo comercializo y con quiénes, a quién le compro, a quién le vendo, con quién trabajo, quiénes son los dueños? Realmente todo esto es lo que considera la normativa los factores de riesgo. Entonces hay que identificarlos y hay que hacer un trabajo importante con ellos. Hay que segmentarlos. Segmentarlos no es dividirlos en grupos, sino hacer un ejercicio de segmentación. Si hay una información cuantitativa que lo permita, se hace a través de una herramienta. Si no se hace entonces cualitativa, a criterio, entonces se arman unos grupos que son homogéneos dentro del grupo, pero que hacia afuera son diferentes los unos de los otros. Entonces, así se puede conocer el perfil. Y si tú tienes 500 clientes, no vas a tener que monitorear 500 clientes, sino de pronto tres segmentos con unos alertas y con unas condiciones. Podría uno decir, yo tengo un segmento A para el que hace operaciones de 0 a 100 millones de pesos, un segmento B de 100 a 500 millones y más de 500 al C. ¿Cierto? Están en distintas jurisdicciones, con distintas condiciones, y ahí se hacen alarmas y cuando cambia la condición particular de la persona dentro de ese segmento, pues entra a ser revisada. Entonces esto facilita pues mucho el monitoreo que nos exige la norma. Hay que hacer gestión de riesgos con base en esa directriz que da la ISO 31000. Entonces, nos pide tener una matriz de riesgo donde se identifiquen esos posibles eventos que nos puedan ocurrir, se haga una medición de qué tan probable es que ocurran y en la medida en que se presenten cuál es el impacto, se tomen unas medidas para controlar y se monitoree todo el cumplimiento de estos controles y demás, ¿cierto? Entonces, hay que tener una matriz de riesgos, hacer una calificación, asociarla, en fin. Nos exige conocer a la contraparte y para esto trae, porque en otras normativas es sugerencia, es una recomendación, pero aquí es obligatorio, hay que tener un formato de conocimiento con unas mínimas preguntas que se le hacen a la persona natural y jurídica para que se identifique. Entonces, todo el que tenga una relación con la organización tiene que llenar este formato mínimo con la información que nos pide la normativa. Y hay que hacer lo que ellos llaman
la debida diligencia. Entonces, hay dos debidas diligencias, una debida diligencia mínima y una intensificada. Entonces, lo primero que se hace en la debida diligencia es conocer, es el conocimiento. Y en segundo lugar, el monitoreo. ¿Qué vamos a conocer? Pues vamos a conocer a la contraparte. La debida diligencia va dirigida a la contraparte, a las personas con las cuales tenemos una relación de negocios, conocimiento. Y ese conocimiento se debe hacer antes de la vinculación de la contraparte, o sea, cuando usted vaya a vincular una persona como empleada de su organización, antes en el proceso de vinculación, pues tiene que entrar a hacer esta debida diligencia que le pide Supertransporte. Y como mínimo deberá actualizarla si ya entra vinculada, como mínimo cada 2 años, pero como hace hay que hacer un ejercicio y hay que segmentar esa contraparte y hay que hacerle una calificación, por ejemplo, por su perfil de riesgo alto, medio, bajo. Entonces, si es calificada como perfil de riesgo alto, pues entonces tiene que actualizarse antes, digamos, cada año. Entonces, aquí es como con el sentido común, con el tamaño de la organización que se pone. Muchas organizaciones dicen, no, pues el perfil de riesgo alto actualicémoslo cada 6 meses y 6 meses se van volando. Es muy complejo hacerlo y se enreda uno porque después se incumple. Entonces, digamos, el perfil de riesgo alto se hará cada año y el resto se hacen cada 2 años. Entonces, usted tiene que conocer la contraparte. Y tiene que conocer la estructura de titularidad de la contraparte cuando es una persona jurídica, quiénes son los accionistas, qué porcentaje tienen para identificar ese beneficiario final que nos pide la norma. Y entender la relación comercial, o sea, usted qué me va a vender, bajo qué condiciones, en qué jurisdicción, con qué costo, yo cómo le voy a ofrecer mis productos, cuánto cuestan, el empleado qué cargo va a hacer, etcétera. Esta es la primera parte de la vía de diligencia, que es conocimiento. Y la segunda es cuando ya estamos en la operación y es un monitoreo que se hace un análisis a todas las transacciones que tiene esa contraparte. Recuerden que todo esto se hace con un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si usted celebra los cumpleaños y compra una torta o hace un desayuno y compra unos buñuelos, ese proveedor de esos productos o esa compra que se hace digamos, en una superficie grande como ir a un Carulla o a un Euro a comprar estas cosas, pues ahí no está, digamos, el riesgo. Entonces, ese se dirige es a los grandes, ¿cierto? A esos proveedores grandes, a esos clientes. Entonces, enfoque basado en riesgos. De todas maneras, también uno puede decir, mire, yo esta debida diligencia se la voy a hacer a las operaciones mayores de un salario mínimo, dependiendo del negocio siempre y del tamaño y lo que resultó de ese análisis que hacemos en principio, se define la debida diligencia. Ese análisis de las transacciones tiene que ser continuo. Entonces, en el conocimiento, repito, se utilizan unos formatos. Aquí la norma dice, usted identifica la contraparte. Yo le lleno el formato y le cuento que me llamo Regina Vélez Gómez, que esta es mi cédula, que esta es mi profesión, que estos son mis datos de contacto, etcétera. La información que me solicita. Usted verifica la identidad a través de varias formas. La primera, la cruza con otros documentos soportes que también solicita. Por lo general, va acompañada de la fotocopia de la cédula. Entonces, ahí hay otra entidad que es la registraduría que está diciendo que efectivamente existe una Regina Vélez Gómez con ese número de cédula. Hasta ahí la norma no le está pidiendo que usted sea experto en dactiloscopia o que sea capaz de determinar si esa cédula es falsa o no. Usted va confiando también en el principio de la buena fe. Y como le digo yo a las organizaciones, nosotros no somos del CTI, no somos de la Fiscalía, no tenemos aquí una bola que nos lea al más allá, no, lo normal con lo que tenemos aquí en nuestra formación. Pero usted también se ampara en la consulta que hace en la registraduría. Usted entra a la página de la registraduría y al menos confirma que realmente existe una Regina Vélez Gómez con ese número de cédula, está activa, es decir, no se trata de una persona fallecida. Ese empleado que llegó con esa cédula no está fallecido, que sería el primer indicio de que es falsa y que de pronto hay una suplantación. Entonces uno cruza la información que da la persona, la verifica y tiene unos documentos que van, digamos, como
dándole la certeza de que sí existe. También tiene un RUT, entonces la DIAN es la que le dice, sí, ahí está. Y también tiene una certificación bancaria, que es donde de pronto usted le va a pagar al proveedor o al empleado. Entonces ya usted va determinando que sí, efectivamente están aquí, usted tiene una cédula y tiene de pronto a la persona al frente y la mira y entonces va cruzando y con eso va verificando la identidad. Y finalmente tiene que hacer lo que en términos genéricos resumimos la llamada consulta de listas. Tiene que consultar los antecedentes de esta persona en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, hay unas listas que son las primeras que son obligatorias, se llaman listas vinculantes, que son listas emitidas por la ONU, por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la época en que Estados Unidos con su presidente tuvo una guerra con Osama Bin Laden, entonces hizo que los países que iban a tener relaciones con él firmaran unos convenios y también consultaran estas listas y se negaran a tener operaciones con quienes aparecieran en esas listas. Se llaman listas vinculantes. Luego nuestro presidente también amplió, emitió un documento donde dijo cuáles listas también eran y no eran solamente las de talibanes en esa región del mundo, sino también listas de terroristas de la Unión Europea. Entonces hay que consultar sí o sí. Usted puede consultar las listas que quiera. Hay más de 1000 organismos que emiten listas, pero estas sí o sí las tiene que consultar. Entonces están estas, está la de la OFAC, que es la mal llamada lista Clinton. Está, entonces hay otras muchas. Usted consulta la registraduría para confirmar el tema de la cédula, registra la Contraloría a ver si tiene, digamos, procesos de responsabilidad fiscal, la Procuraduría, la DEA, los más buscados del FBI, la lista roja de la Interpol, etcétera, etcétera. Estas listas son públicas. Entonces todo el mundo las puede buscar. Lo más recomendable es que aquí haga la primera inversión la organización, porque hay entonces unos proveedores de consultas de listas, porque esto es tedioso, o sea, consultar a una persona, pues le demanda a uno un tiempo, hay que entrar a la página oficial, entonces garantice que usted está entrando a la página oficial, que está actualizado, que el reporte que le va a salir, pues no vaya a ser ficticio y demás, porque Internet tiene también muchísima basura y lleva a la comisión de errores. Entonces, lo más recomendable es consultar con un proveedor que te haga esto, te mantiene actualizado, te está dando los reportes y esos reportes hay que guardarlos. Entonces, aquí viene la primera parte dura del tema, que es la norma no te prohíbe tener una relación de negocios o un vínculo cualquiera que sea comercial o laboral, contractual, con alguien que aparece en una lista. No está prohibido. Sería más fácil si la norma hubiera dicho, está prohibido tener una relación, cualquier tipo que sea, con el que aparece en una lista. No está prohibido. ¿Por qué? Porque hasta que la persona no es condenada, no está calificada como que es, digamos, un lavador, no, o un narcotraficante. Ahí aparecen porque estos organismos consideran que pueden tener vínculos. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema porque al final puede que lo saquen de la lista, porque era un error, porque era un homónimo, porque no encontraron las pruebas suficientes. Entonces, te pueden llegar inclusive a demandar porque afectaste la reputación, el buen nombre, porque le cancelaste un contrato con el que había hecho unas inversiones, en fin. Entonces, esta es una señal de alerta que lo que exige es que la organización tome unas medidas al respecto. Entonces, si alguien te aparece en una lista, ahí inmediatamente la organización es libre. En su política determinará si la organización puede decir, no, yo no voy a tener una relación de negocios con nadie que aparezca en estas listas, pero entonces ahí esto hay que cruzarlo con muchas cosas. Primero, porque en Colombia existe una cosa que se llama cosa juzgada. Si la persona ya paga una pena privativa de la libertad por alguna comisión de un delito, usted va a volverlo a sancionar 2 veces por la misma comisión. La persona tiene derecho a reincorporarse socialmente, a rehabilitar, tiene derecho al buen nombre, tiene derecho al trabajo, que es un derecho fundamental en la Constitución. Entonces hay que empezar a conversar estas normativas con las otras normativas que existen en el país y aplicar muchísimo, muchísimo sentido común. Entonces, lo que normalmente se recomienda es si a la aparición de esa lista no expone tu negocio, por ejemplo, a la extinción de dominio, que es a una de las sanciones a las que le debemos tener más precaución, pues entonces califíquelo de perfil de riesgo alto, lo está monitoreando y cumple con una debida diligencia intensificada.
Entonces, la debida diligencia es un proceso que se hace, la metodología la diseña pues ese oficial de cumplimiento, en fin, o ese asesor que los acompaña en el montaje del sistema si no saben cómo hacerlo y no tienen experiencia en ese sentido, y luego se le entrega a la organización. Decíamos que hay que identificar el beneficiario final, que en resumen es esa persona natural que ejerce el control o que tiene la titularidad de más del 5%. Ese es el que me interesa, el que tiene el 0,04%, porque es un montón de acciones, pues también es un beneficiario final, pero por ese tema de materialidad del riesgo, pues no. Voy a mirar los que tengan más del 5% o que se beneficien de las utilidades de más del 5%. Hay que identificar a las personas expuestas políticamente, las llamadas PEP. Entonces salió un decreto en Colombia, el 830 del 2021, que trae una lista que no es completa, no es taxativa y que invita a que usted, más que con la lista y con el nombre del cargo, mire las funciones que tiene para determinar si la persona es PEP. Entonces, el que expide las normas, el que formula las políticas, el que adopta planes y programas, el que el tesorero de la entidad y vincula no solamente al servidor público, sino a particulares, en este caso, los que manejan los recursos de los movimientos o partidos políticos. Y en los otros países, pues los que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas, como por ejemplo el presidente de Panamá, es un PEP. El tema del PEP hay que estudiarlo más a profundidad porque resulta que también cogen la categoría de PEP, no solamente Regina, que es concejal de Itagüí, sino el cónyuge o compañero permanente de Regina, adquiere esa calificación de PEP, inclusive los hijos de Regina. Entonces hay que mirar, cuando uno dice PEP, ¿usted es PEP? No, usted no, pero de pronto sí su compañero o su pareja o sus hijos, entonces hay que revisar. Y aunque usted ya no sea este año concejal de Itagüí, pues la condición de PEP se conserva durante 2 años. Entonces aquí hay que poner un poquito de cuidado. No solamente se le pregunta a la persona, sino que también, por lo general, ese proveedor tiene construidas las listas de PEP y permanentemente actualizadas porque el sector público a veces se mueve mucho. Entonces, este sector del tránsito sí que se mueve. Conoce un secretario de tránsito en un municipio y al tiempo ya hay otro secretario y demás. Entonces, esta es una lista muy exigente en actualización. También es una consulta que hacen, digamos, los proveedores de estas consultas de listas. Entonces, uno tiene que clasificar esos factores de riesgo. La jurisdicción no hay que clasificarla. Pues, si usted es de un país no cooperante, repito, o si está en un municipio calificado con una categoría de perfil de riesgo alto, por su actividad económica, si es un PEP, por una señal de alerta, porque tiene una coincidencia, pues salió en una lista o porque maneja activos virtuales. Dependiendo de esta calificación, entonces, si usted es un perfil de riesgo alto, le exige la norma pasar a una debida diligencia intensificada. Entonces, en la debida diligencia intensificada, pues es un conocimiento más profundo del tercero, requiere una autorización del representante legal. Idealmente verificar el origen de los recursos, por ejemplo, con una declaración adicional del origen y destinación de fondos, un monitoreo continuo y un procedimiento que va a montar su sistema que le dirá, bueno, entonces hágale una visita domiciliaria, hágale una visita a las instalaciones, tómele una foto, hágale otras pruebas adicionales, consulten, mire sus redes sociales, consulte con sus vecinos, con la gente comercial, verifique, refere, etcétera. Esa es la debida diligencia intensificada. Y la segunda parte, recuerden que la debida diligencia tiene primero un conocimiento que es este y un monitoreo. Entonces hay que tener una base de datos donde usted pueda estar monitoreando las transacciones que tiene esa contraparte en la relación de negocios, cuánto le compra, cuánto es la cifra. Aquí entonces hay que hacer un monitoreo y hay que tener, digamos, unos indicadores y unas señales de alerta para que le digan, ve, Regina, que es clienta mía hace 7 años y que tiene este carro, ya tiene tres. Ve, tenía un Twingo y resulta que ahora apareció con un Audi. Eso, pues, eso tiene justificaciones y demás, pero eso se sale como de lo normal y te lo puede dar el tema. La norma te exige entonces tener un soporte documental, que tengan los documentos organizados, por eso se monta un sistema, sobre todo los de la debida diligencia. Hay que hacer un respeto a las leyes y a las normativas de protección de datos personales y por lo menos en custodia siquiera unos 10 años.
En los otros sectores también nos piden 10 o 5 años. Bueno, hay que hacer divulgación y capacitación, no solamente a los empleados, sino partes interesadas, a algunos clientes, a tus proveedores. Esto tiene que ser al menos una vez al año. Es importante enseñarle a los empleados que tienen una obligación de reportarle al oficial de cumplimiento cuando tengan el conocimiento de una operación intentada, de una operación inusual, de una operación sospechosa o rechazada. ¿Por qué? Porque el oficial por ejemplo, si yo soy su oficial de cumplimiento, yo estoy aquí en Urrao, lo visito relativamente, pues, una vez al mes o una vez al semestre y estoy aquí monitoreando todo y verificando todo de manera virtual. Recuerden que eso nos dejó la pandemia, el cambio de la manera de hacer las cosas. Por eso hoy, maravillosamente, desde cualquier lugar podemos recibir a través de la virtualidad este tipo de presentaciones, de capacitaciones. Yo mis clases en la universidad las dicto también virtuales. Entonces, ese oficial de cumplimiento no está cara a cara con su cliente, no lo está viendo, no lo está mirando. No conoce al proveedor, no conoce a su empleado, usted sí. Entonces, los dueños de cada contraparte es muy importante que cuando noten esa inusualidad, cuando su cliente, esa Regina que venía siempre con un Twingo y de pronto llega con un Audi, usted dice, ¿qué hay? Pues tiene derecho, claro, pero debería llamarle la atención. Entonces, eso es lo que se le cuenta al oficial de cumplimiento. Mira, tan raro. Esta personita que la conozco hace tantos años y que o ya pasó de un carro y tiene 5 o en fin, entonces es importante mirar porque yo sé dónde vive, entonces mirar hay cosas entonces que te van a llamar la atención, o sea, es esa intuición, es ese bombillito que se prende. A la gente pues muy jóvenes, si son muy jóvenes, no lo tienen presente, pero a los que nos tocó vivir la época de los 80 y demás, entonces uno calificaba, uno entraba a una finca todavía, uno entraba a una finca y la miraba y decía, y ahí mismo la calificaba en su interior. Esta debe ser una finca de un traqueto, decía uno en esa época, de un mafioso, porque tenía ciertas características y ciertas connotaciones, y si no es la finca es el carro, y ciertas cosas que le decoraba. Y lamentablemente si no era, uno lo miraba a él. Ahora ya no es tanto porque ellos ya saben y saben que todo el mundo está pendiente de esto y que hay unas señales de alerta. Entonces ya son muy de bajo perfil, pero antes era mucho más fácil reconocerlo. Todavía hay algunas características porque eso se le sale por algún lado. Entonces dicen las autoridades, ojos abiertos, usted los está mirando, lo tiene al frente y si de pronto no es él, voltee y mire la persona que tiene al lado, la señora o la pareja que tiene y de pronto a esa persona sí se le nota. Entonces, hay ciertas características que usted conoce de su negocio y que hace que sean, digamos, usuales o se salgan de lo que es usual. Por lo general, no guarda relación con la actividad económica de la persona natural o jurídica, por el monto, por las cantidades, por las características particulares que tiene. Pero todo tiene una justificación. Entonces resulta que Regina pasó de Twingo a Audi porque pues se ganó la lotería, porque lleva 20 años ahorrando, porque los hijos ya crecieron y son profesionales, porque se consiguió un novio generoso y rico que se lo dio, por lo que sea, justifica ese cambio que parece inusual. Pero si no hay una justificación y usted no encuentra nada que le dé como claridad al respecto, esa operación inusual puede ser sospechosa, ese análisis lo hace su oficial de cumplimiento y ahí es donde cuando tiene conocimiento de una operación sospechosa la reporta a la UIA. Eso no es tan usual, eso no es tan seguido. Aparecer en una lista es una señal de alerta, no es una operación sospechosa. Entonces uno no llega a contarle a la UIAF que Pepito Pérez apareció en X lista, porque ellos también consultan las listas, ellos lo saben. Ellos lo que necesitan es una información adicional. Yo les cuento que en todos los años que llevo trabajando en este tema, solo he encontrado una operación que amerite ser calificada de sospechosa, con sentido común. Hemos existido antes y vamos a seguir existiendo después de esta norma. Lo que nos va a exigir es cuidarnos porque hay que proteger el negocio y también hay que protegernos de que nos caiga, digamos, una sanción de la organización. Entonces, se puede de manera informal contarle al oficial de cumplimiento. Se usa mucho un correo electrónico y ya el oficial entra pues a hacer los análisis y si le toca el reporte lo hace. Les decía, hay que contar con una infraestructura tecnológica, hay que tener una tecnología para gestionar los riesgos, para identificar operaciones sospechosas, para generar indicadores y alertas. Entonces aquí también hay que hacer una segunda inversión. En principio, dependiendo del tamaño, pues uno maneja la matriz de riesgos en un Excel, pero dependiendo
por ejemplo, un sistema financiero, un Bancolombia, su base de datos es gigante, tiene una tecnología, una inversión fuerte en esa tecnología porque te tiene que guardar todo el historial y dispararte la alerta en el comportamiento que venís teniendo en tus operaciones financieras. Pero dependiendo del tamaño de la organización y demás, se hará pues el cumplimiento de esta normativa. Les decía que ese oficial de cumplimiento tiene que realizar reportes. En principio, tiene que hacer una auditoría al año y le reporta directamente a la junta directiva o a la asamblea, como mínimo, un informe de gestión. Pero también entonces se inscribe en la UIAF y tiene que hacer esos reportes trimestrales o en el momento en que aparece oportunamente. También le tiene que rendir de pronto cuentas a alguna superintendencia por tus operaciones y de manera particular a los sectores que están comerciales y a la Fiscalía General de la Nación cuando en las listas en las listas de la ONU, cuando consultan las listas vinculantes, te aparece alguien, inmediatamente hay que contarle a la UIAF y a la Fiscalía porque ellos entran al tema de los bienes, de pronto a poderse hacer la extinción de dominios o a congelar esos bienes y apoderarse de los bienes. Al interior de la organización se tiene que sancionar el incumplimiento de estas normas. Se considera una falta grave y puede dar lugar a sanciones disciplinarias que pueden dar, dependiendo de la normativa que se defina al interior de tu código de conducta, de tu proceso disciplinario dentro de la organización, podría dar lugar a la terminación del contrato de trabajo, ¿cierto? Guardar confidencialidad. La norma no menciona como de manera pues explícita esto, pero yo sí lo pongo porque empecé diciéndoles que detrás de estos delitos tenemos unos personajes malucos de respeto, entonces uno no va pues por ahí contando en la calle quién salió en una lista o hablando de Pepe o de Juancho, porque como digo yo, usted se pone a decir que fulano de tal o este proveedor o quien lo ve o este cliente salió en estas listas y demás, y sale usted en otra lista que las hemos visto, se invita a las exequias fúnebres el domingo, tal día en tal iglesia a las 11 de la mañana. Entonces, guardar confidencialidad. Esto es tan confidencial que, por ejemplo, las operaciones sospechosas les pertenecen solamente al oficial de cumplimiento. Eso no se le muestra ni al revisor fiscal, ni al auditor, ni a la junta directiva, ni al representante legal. O sea, cuando yo estaba en Bavaria, por ejemplo, que mi jefe eh, eh, funcional era además el representante legal de la compañía y era el que monitoreaba todo el tema del EAFT, me decía, ¿qué has hecho con los reportes? ¿Has hecho algún reporte? Y yo lo miraba hacer y le decía, no, qué parte confidencial, pues no la tenemos clara, esto no se puede contar, porque además se pone en riesgo la integridad de demás. Como anécdota, por ejemplo, en una de esas idas y venidas, en su momento, no sé ahora porque ya no estoy en Bavaria y cambió de dueños y ha cambiado mucho, pero en su momento, entonces Bavaria se caracterizó por patrocinar a través de Águila la Selección Colombia y entonces utilizaba unos personajes como imagen, digamos, de sus productos y hacía campañas publicitarias y demás. Esto lo hacía a través de una agencia. Significa entonces que el proveedor de la compañía era la agencia y era la que era objeto de la debida diligencia. Ya ella entonces hacía, digamos, las negociaciones con X futbolista que iba a ser la imagen del producto este año. Pues resulta que algún día, con uno de estos personajes que utilizaron en una de estas campañas, yo me encontré en la calle con alguien y me dijo, ve, y Bavaria, ¿cómo está haciendo esta campaña con este personaje que lo busca la Interpol? Y yo, ¿cómo? La Interpol. Ya yo llegué a mi oficina, busqué y efectivamente en la lista roja de la Interpol. Entonces ya le escribí a mi jefe y le dije, mira, en nuestra política está este tema, hay que hacer esto. Como el proveedor, la negociación no la hicimos directamente con las personas, sino con la agencia, se recomienda que le exijan a la agencia su debida diligencia. O sea, cuál fue la debida diligencia que hizo, cuál fue el análisis de riesgos, qué tomas pues qué debida diligencia intensificada, si lo puso a firmar el origen y destinación de fondos, como todo el cuento. Pues como la confidencialidad no existe, como digo yo, cuando usted tira un correo electrónico y dice confidencial o le cuenta a alguien bajo juramento que no le va a contar a nadie, ya eso salió a la calle. Entre idas y venidas, mi jefe cometió una indiscreción y le mostró a alguien en la organización el reporte que salía de la Interpol y ese alguien lo escaneó, en fin, y total que lo repartió por todas partes y el archivo se llamaba Pepito Pérez y Regina Vélez.
Cuando eso se supo, entonces, pues me ponen en riesgo. Primero, porque si el negocio se daña y a la compañía decide que no tiene más bien esa relación de negocios y el otro sabe, acuérdense que si es un terrorista o un gran delincuente buscado por la Interpol a nivel mundial, qué susto, pues y dejó de ganarse 500 o 600, no sé qué, X millones de pesos, porque a Regina Vélez se le ocurrió esto, pues Regina Vélez sale en esa lista que les mencioné de exequias fúnebres, pero además puede demandar a la compañía, como efectivamente sucedió tiempo después, la Interpol sacó a este personaje de la lista, que no encontró pruebas, entonces no era ningún delincuente ni ningún nada, y si usted le afecta la reputación, el buen nombre, eso le impide otros contratos laborales o comerciales o demás, pues te demandan y esa es una demanda que se gana porque es de mucho respeto y de mucho peso en la organización, y más si se trata de esta empresa y si se trata de este personaje, en fin. Entonces aquí es guardar confidencialidad, ser prudente, ser discreto en el manejo de toda esta información. ¿Qué le pasa pues a un CDA? Se incumple, ¿cierto? ¿Qué nos pasa? Pues somos sujetos de unas sanciones administrativas, la Superintendencia de Transporte las tiene reglamentadas y yo me sorprendí cuando leí estas sanciones porque pueden ir entre 1 y 2 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Eh, pues tiene que ser un rigor de un incumplimiento total para que le caigan los 2.000 salarios, pero como digo yo, este es un gobierno y aquí hay plata y entonces, ojo, no hay que dar papaya con nada para que no seamos sancionados. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos, pero sobre todo de la afectación que sufriría tu organización a la reputación y al desprestigio si te cogen en la W o salís en todos los noticieros en el día y te cogen y te dan toda una discusión mediática fuerte, eso te afectaría tu reputación y tu credibilidad. Bueno, digamos que esto a grandes rasgos es como el tema que trae la circular, trae otros temas adicionales que pues a profundidad el día de mañana con quienes estén interesados se revisan, que es la extinción de dominio, porque la extinción de dominio, repito, es una consecuencia civil de una actuación penal. Entonces, salió una ley que regula el tema de la extinción de dominio porque resulta que a estos personajes les duele más el bolsillo que la libertad. Salían después de pasar 20 años privados de la libertad en prisión a disfrutar de su riqueza. Entonces las autoridades dijeron, nanay, a quitarles lo que tengan, a los herederos se les quita y hay unas 16 causas por las que se cae en la extinción de dominio. Esas 16 causas se resumen en dos. Yo las resumo en el origen y en la destinación que se haga el bien. El origen es muy fácil. Si usted es narcotraficante y compra un carro y es demostrado que usted es narcotraficante, se supone, la ley supone inmediatamente que el carro lo compró con los recursos del narcotráfico y entra extinción de dominio. Entonces yo digo, ese es muy fácil porque hay un delito y los bienes que hay alrededor es muy difícil usted entrar a decir, no, 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 es que yo tengo un patrimonio de 1.000 millones y los 100 de este carro, no, son limpios, los obtuve porque no, eso entra ahí, pero en la destinación es donde entran seres normales que no se dan cuenta. Entonces usted, miren Meritage, la gente hizo una inversión, compró entonces en un proyecto de vivienda, eso entró a extinción de dominio. Puede que tiene abogados, le han metido plata, funciona. ¿Por qué? Porque los orígenes de los terrenos estaban vinculados a operaciones de lavado de activos. Entonces entra todo ahí y ahí está la gente. Si usted hizo un préstamo para comprar ahí el apartamento, usted no puede ir donde el banco a decir, ah, no, ya no te debo nada porque entró extinción de dominio. No, ahí hay gente que lleva muchos años pagando préstamos, que era lo único que tenían, que iba a ser su única vivienda y hay que dar. Lo mismo le pasa a usted. Entonces, se vieron muchos casos en la pandemia. La gente, por obtener otros recursos y demás, alquiló el garaje de la casa. Entonces, ese pelado es el hijo de su mejor amiga, lo conoce, se lo alquiló, es informal, no hay papeles. El pelado, además de vender ahí lo que venda, vende celulares robados. Entonces, tu casa puede entrar a extinción de dominio. Entonces, nos puede pasar aquí que con esos vínculos y demás nos veamos enredados. Entonces, aún a título personal, porque somos por un aviso clasificado de tu edificio, de tu empresa, de los periódicos, por recomendaciones de alguien, alquilas un apartamento en Cartagena, alquilas una finca, y ese día entonces casualmente aquí yo vivo en Urrao y hay muchas fincas que se convirtieron en hotel finca, finca hotel. Y entonces un amigo que tiene una finca hotel, pues por teléfono lo llaman y dicen, ve la finca, ¿dónde queda? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde te consigno? La alquiló
y entonces aquí vinieron y le hicieron un allanamiento, un operativo y se llevaron al personaje con sus escoltas y al dueño de la finca. Obvio que sale el enredo, pero sale infartado y le costó de pronto un pesito. Entonces, no sé, Alejandro, cómo se movió el tema de las preguntas, si tienen inquietudes, cómo nos fue con esto. Regina, sí, me han enviado unas preguntas en el chat, no he visto, pero sí me han enviado unas preguntas que me gustaría que nos dejes claras. Lo primero, en la parte inicial, que se hablaba del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, según lo que tú nos dices, es como la primera persona que se debe hacer el nombramiento para que empiece la implementación del SARLAF. Sí, digamos que tú puedes hacer el diseño y la implementación de dos maneras. Contratar a X persona para que te monte todo este cuento. Sabemos que la norma nos dio hasta el mes de noviembre como plazo para tenerlo todo listo. Entonces esa persona te puede montar todo y te deja inclusive listo para que se haga en esa junta directiva el nombramiento de esta persona, ¿cierto? Puede ser el mismo si no tienes a nadie o si se va formando en el tiempo y se nombra. ¿Por qué? Porque conjuntamente, una vez que lo nombran, puede ser en la misma acta, en la misma junta, el representante y ese que acabamos de nombrar presentan para aprobación el sistema y todo. Muchas organizaciones dicen, yo ya tengo el oficial de cumplimiento, lo voy a nombrar ya para que en noviembre tenga todo listo. Es dependiendo del recurso que tenga tu organización. Pero realmente en esa junta que se haga, digamos, en el mes de octubre o en noviembre, se nombra el oficial de cumplimiento primero para que pueda presentar el sistema, la política, el manual y lo demás a aprobación. Perfecto. Tú hablas de junta directiva o junta directiva o asamblea. Sí, dependiendo de lo que tengas, ¿no es cierto? Porque si es una SAS, por ejemplo, no tiene junta directiva, Ok, dependiendo de la organización de la que se trate, y puede que tenga la junta directiva, ¿cierto? Entonces, la norma habla primero del órgano, del máximo órgano social o perfecto, junta directiva. perfecto. Otra inquietud que me manifestaron es, cuando se habla del revisor fiscal, o sea, nos están obligando a que se debe tener revisor fiscal o si se cumplen los requisitos que señala la norma, se va a hacer el nombramiento y por tal razón haría parte del sistema. Si usted tiene revisor fiscal porque las condiciones le exigen que tenga revisor, ese revisor fiscal entra a cumplir las condiciones que plantea la norma. Si no, no. No es que la norma esté diciendo usted tiene que tener revisor fiscal, usted tiene que tener auditoría, usted tiene que tener control interno. No, es porque su construcción estructural, su organización tiene ya un revisor fiscal. Si lo tiene, entonces hay que enseñarle qué tiene que hacer porque la mayoría de los revisores, estas normas son muy viejas y la mayoría, no esta que estamos hablando, pero otras de otros sectores y los revisores fiscales no saben a estas alturas de la vida en el 2025 que tienen que cumplir con ciertos lineamientos al respecto. Entonces, si usted ya tiene su revisor fiscal porque sus criterios le exigen legalmente tener revisor, a ese es al que hay que inscribir en el CIREL. Perfecto. Otra pregunta que ha sido constante desde que salió la resolución es, la norma dice que no puede ser oficial de cumplimiento alguien que haga parte de la administración. Y esto ha generado Exacto. bastantes inquietudes. La administración tiene que ser con órganos de dirección o puede ser un empleado que no haga parte de ningún órgano de dirección del oficial de cumplimiento. Sí, puede ser un empleado. Aquí no son, por ejemplo, ni los miembros de junta directiva, ni el representante legal, ni los grandes directores. O sea, yo lo resumo diciendo los dueños de una contraparte. Si vos tenés no sé, dependiendo de tu nivel de tu estructura, o sea, de la organización, un director, un vicepresidente, un jefe de área, no puede ser el oficial de cumplimiento. Y si tenés revisor fiscal, el revisor no puede ser. Y si tenés un auditor, el auditor no puede ser el oficial de cumplimiento. Entonces ahí es donde me perdonan la expresión para estas organizaciones que a veces tienen un andamiaje pequeño, pues se les pone muy limitado el tema porque con seguridad que entre sus empleados no van a tener una persona que cumpla con estos requisitos.
Al principio, por lo menos el primer año, les van a exigir que para cumplir con la normativa tengas que contratar un tercero que cumpla con los requisitos. Perfecto. Hay otra Mientras se va pregunta. formando, porque yo digo, usted puede formar a esa persona, en este momento no lo tiene, pero entonces póngalo primero a estudiar el diplomado para que cumpla o la especializa, o sea, o la especialización, haga los cursos de la UIAF y demás, y, 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 mm, y ya cuando cumpla con los requisitos, pues entonces este sale y entra el suyo, ¿cierto? Además que Perfecto, coja la experiencia, porque mira, ese oficial de cumplimiento, pues tiene que saber de riesgos, tiene que saber cómo se maneja una matriz de riesgos, tiene que saber redactar, tiene que saber de auditoría, es decir, se tiene que formar en este sentido. perfecto. Hay otro tema que ha generado pues muchas preguntas y es relacionado con que es más que claro que sobre todo pues los centros de diagnóstico automotor, casi todos los organismos de apoyo al tránsito, tienen muchos clientes que son masivos. Es decir, se están haciendo las revisiones en cada momento. Para este caso, el tema de conocimiento del cliente, cómo se pudiera manejar, porque va a generar Claro, traumatismo de situación. sí, sí o sí hay que identificar a la persona, ¿cierto? Como cliente, listo, yo lo atiendo, llename el formato. Mira, el que nada debe, nada tiene, teme, y ya todo el mundo sabe que donde llegue a comprar un confite lo van a poner a que se identifique. Entonces uno lo que hace es estos formatos que no sean de 3 páginas. Hay unos oficiales de cumplimiento y unos asesores muy empeliculados que a vos te da jartera llenar ese formato para que te hagan o te presten el servicio, ¿cierto? Pero entonces la normativa te hace, digamos, mientras está haciendo el cliente, si es un cliente viejo, entonces actualizame la información y vos tenés que hacer la corrida, pero acordate que es con un enfoque basado en riesgos, entonces ya dependiendo del negocio y demás, habrá unos que uno diga, mire, a estos clientes no les los tengo que hacer por estas condiciones, ya es dependiendo del negocio, pero sí o sí hay que hacer la debida diligencia, o sea, aquí no hay pierde. Y como va a ser para todos, entonces no es que usted tan cansón, yo pierdo mucho tiempo, me está pidiendo muchas cosas, yo me voy más bien para tal parte, no, en tal parte también le tienen que pedir lo mismo o corren el riesgo de pronto de una sanción y demás, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser general para todo el mundo, para los grandes y para los chiquitos. Esta normativa a mí me pareció muy exigente y me llamó la atención porque, por ejemplo, otras van bajando y van obligando por volumen, por el tamaño de la organización, por el valor de sus ingresos o sus activos, y ahí van llegando y los van bajando. Super Sociedades tenía primero empresas muy grandes, con 100.000 salarios, bajó a 60, van 40.000, para los PT van en 30.000, pero aquí los involucraron a todos, simplemente si tienen la resolución de estar habilitados por la Superintendencia de Transporte, entran a la obligación. Entonces, sí o sí hay que hacer esto. Perfecto. Que hay otra que me pone en el chat y dice, si una persona es dueña y representante legal de varias razones sociales, ¿se puede hacer un solo procedimiento o debe hacer No, uno por cada razón cada social? una. Cada una debe tener su tema, ¿no es cierto? Cada una debe tener su tema. Y yo te Entonces, y cada yo una la debe tener su disminuyo. sistema montado. Y Y puede ser cada el mismo razón oficial de social, cumplimiento. Lo que sí puedes tener es el mismo oficial de cumplimiento, ¿cierto? Cuando ocurre eso. De hecho, el oficial de cumplimiento puede tener, en unos casos, dependiendo repito, de la organización, cada caso hay que revisarlo en particular, puede tener hasta 5 de estos, pero cuando es un grupo y es el mismo dueño, entonces ese límite ya no se tiene tan en cuenta. Entonces hay que revisar bien bajo qué condiciones es, si está conformado como un grupo o simplemente es dueño de varios y son sucursales. Hay que mirar cómo funciona el tema, ¿cierto? Pero lo ideal es que cada organización, si tiene una estructura jurídica propia, o sea, un NIT particular, ese tiene que tener el sistema y el otro el otro. y ahí habría algo adicional que las habilitaciones que otorga, pues ahorita el RUNT, habilita es el establecimiento de comercio, no la persona jurídica. Eso incluso sería una consulta que se le debe hacer a la superintendencia. Sí, 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 señor. Hay que hacer una Em, revisión. Aquí hay otra pregunta que nos dice que si hay tarifas establecidas para el oficial de cumplimiento
o la tarifa depende, por ejemplo, de los activos de la empresa. O sea, ¿hay algún cuadro donde le determina a uno, mire, No, normalmente un no, oficial de cumplimiento es tanto? mm, no. No la hay, no está regulado, depende del oficial de cumplimiento que tanto quiera cobrar y entonces no. Esto es, el oficial de cumplimiento cuesta, ¿por qué? Porque está expuesto a sanciones, ¿cierto? Si se Claro, equivoca o si alguna cosa, pues las sanciones, entonces hay algunos que abusan muchísimo, pero no, no hay un cuadro para decir como mínimo tanto, no puede que el oficial te diga, no, yo a usted mínimo le cobro un salario mínimo, ¿cierto? Por decir algo, como mínimo un salario mínimo. O le cobro como mínimo 3 millones, hay quienes cobran 7, 8, 9, 10, depende. Si lo haces a través de una firma, si lo haces pues hay muchas firmas que te prestan el servicio del oficial de cumplimiento, entonces están Compliance, está Confirma, está Stradata, que prestan además los servicios de asesoría para el diseño, te ofrecen el oficial de cumplimiento, entonces dependiendo del oficial de cumplimiento que vos querás traer, ¿cierto? Lo habrá ya muy chiquito que cumpla con lo mínimo, casi sin experiencia, solo los 6 meses que pide la norma de FI, pues ese te va a costar menos que de pronto otro, pero no hay una tarifa establecida, que sería muy perfecto. bueno pues que tuviera como un techo, ¿cierto? Para que no se prestara abusos y además, pero no, no la hay. Entonces, es dependiendo de las cotizaciones que tú obtengas y del criterio de selección y de protección del apetito por el riesgo que tenga la organización. Entonces, escogerá su oficial de cumplimiento. Perfecto. Aquí hay otra que me dicen que si o sea, si esta resolución, la nueva de la superintendencia, aplica para todos los organismos de apoyo al tránsito o tienen que revisar patrimonio e ingresos. No, pues aquí es muy clara la norma, o sea, esta me sorprendió porque todos los otros sectores hablan, hay tres niveles, digamos, de supervisión: inspección, vigilancia y control. Todas las otras normas hablan de control y vigilancia, este los metió a todos, hasta la inspección, o sea, entonces si usted está bajo el control, la vigilancia o la inspección de supertransporte, entonces le cae la norma y le está pidiendo si es un organismo habilitado por supertransporte, entonces es la ¿Listo? condición de estar habilitado por Supertransporte la que te entra a la obligación de esta norma. Y ya esa habilitación es dependiendo pues del estudio y los criterios que tiene para eso definidos la Supertransporte, ¿cierto? El ministerio es el que, pues ahorita es RUN, pero eso es el ministerio. Aquí hay una pregunta Ok. que también ha generado bastante inquietudes desde que salió la resolución. ¿Quién es el cliente? A ver, en los centros de diagnóstico automotor sucede algo particular y es que puede ser una persona la que lleva el vehículo, que no es el dueño del vehículo, sino también se le dice, la resolución dice que es el tenedor. La resolución incluso dice tenedor o propietario del vehículo es el que va a hacer la revisión técnico-mecánica. En este Sí. caso, ¿quién sería al que se le debe hacer el conocimiento del cliente? ¿Al que lleva el vehículo, que es el que termina pagando, o el propietario del vehículo? Ve, entonces ahí muchas gracias por la pregunta porque es una de las inquietudes más interesantes que hay, porque ¿con quién tenés vos la relación de negocios? En principio la conversación y el vehículo pertenece a X, entonces es con X, pero si yo soy la que te pago y te pago de mi cuenta, ¿cierto? Si yo hago contigo la transacción, yo también entro a ser calificada como cliente. Si entra al sistema financiero, pues la operación. Entonces ahí tendrías que identificar con quién estás entablando la relación de negocios y la transacción. Que pues, sería, en resumidas cuentas, serían los dos. Verificar uno. Excepcionalmente serían los dos, sí, Perfecto. pero lo normal es que el vehículo vaya amarrado a un cliente y ese es el que tenés en la base de datos. Ya habría que mirar las condiciones en las que se hace la transacción económica del pago, con quién, cómo se hace. Si yo soy solamente la mandadera y te llevo el carro y te entrego en la matrícula y te pago en efectivo, digamos, porque se puede utilizar el pago en efectivo, pues ahí tu cliente es el dueño del carro, ¿cierto? No aparece Pepito Pérez, yo estoy haciendo el mandado, porque entonces se Perfecto. te, se te alarga mucho la cosa, ¿cierto? Se te crece mucho la base de datos. Entonces hay que analizar muy bien
en el momento de la operación quién es, porque si yo soy la que te hago una transferencia de mi cuenta, aunque yo no sea la del carro, y si tuvimos una relación ahí de negocios, transacción, entonces ahí la calificación es distinta. Entonces, esos detalles mínimos ya se tienen que analizar puntual en los casos y ahí entra en juego, digamos, la calificación de señales de alerta, que es lo usual en tu negocio. Lo usual puede ser que el carro te lo lleva a otro porque el dueño del carro no tiene tiempo o no está aquí, ¿cierto? O tiene un conductor que le hace la vuelta. Entonces, ahí hay que calificar qué es lo usual en tu operación para entrar a calificar con quién es que estoy teniendo pues yo la relación de negocios. Regina, te hago una pregunta. Porque ¿cuál es el objeto de la revisión? El vehículo. ¿Y quién es el dueño del carro? El que aparece en la matrícula, ¿cierto? Entonces, en principio, ese es el personaje. Ya lo otro hay que entrarlo a revisar dentro de lo que es usual en el comportamiento del negocio y ya queda escrito. Lo importante es que quede documentado y que tú digas que lo usual es esto y que un tercero te lleve el vehículo y que tú la relación de negocio la estableces es con el que aparece en la matrícula, que es el dueño del carro, objeto de la revisión o de los servicios que tú estás prestando. Perfecto. Reina, una pregunta sería propia. Tú en el principio hablabas de la segmentación. Uno, por ejemplo, en esa segmentación puede decir, mire, yo a la persona que le voy a hacer conocimiento del cliente es el que me hace el pago. Se pudiera, pues dependiendo obviamente de cada centro de diagnóstico. Digamos que esa no es la segmentación, esa es más bien una clasificación. La norma dice que la debida diligencia se le hace a todo el mundo, ¿no es cierto? Y de manera particular a ese cliente. Ella habla de contrapartes, entonces uno se le hace extensiva a todos, pero se dirige el formato al cliente. Pero entonces, dependiendo de ese estudio que se haga del negocio y demás, uno sí puede poner en la debida diligencia a cuál es al que le va a hacer la debida, todo el proceso completo, por lo menos la simplificada, la inicial, ¿no es cierto? Pero hay que mirar el negocio, hay que mirar el tamaño y hay que soportarlo y hay que documentarse. Entonces podría llegar a determinarse, porque ella te deja la libertad con enfoque basado en riesgos. Entonces, Perfecto. con ese, si uno hace el análisis y lo documenta, como te mencionaba, yo de pronto en una organización con base en ese enfoque en riesgos he dicho, venga, yo le voy a hacer la debida diligencia, voy a actualizar los activos. ¿Cuáles son los clientes activos? Los que tengo, los con los que tuve una operación de negocios en los últimos 2 años. Si vos fuiste un cliente mío hace 5 años y te tengo aquí en la base de datos, yo no te voy a mandar el formato ni te voy a buscar en lista. Es el análisis que se haga. Puedes decir, entonces yo se lo voy a hacer al que me traiga el vehículo porque es el que me va a pagar, o solo al dueño del vehículo porque finalmente es el cliente el que se supone que responde por el vehículo que aparece en la matrícula. Entonces, eso todo se hace con base en ese enfoque de riesgos y debe quedar documentado. Lo importante es que quede documentado, porque si el organismo supervisor llega y te dice, ve, ¿y por qué no le hiciste a estos? Entonces vos decís, ah, no, yo considero esto, lo tenés documentado, no, entonces eso y nada es nada. ¿Sí me explico? O sea, no hay Sí, señor. respuestas, hay unas respuestas aquí que yo te digo, 1 más 1 es 2, pero otras dependerá del negocio, dependerá del alcance, dependerá del tamaño, dependerá de lo que te define esa personita que te va a diseñar tu SARLAF. Perfecto. Hay otra, pero esa creo que ya fue contestada. Si el oficial de cumplimiento debe ser contador, administrador financiero. La resolución dice que puede ser tecnólogo, técnico o profesional. No le pone que tiene que ser profesional. La de la superintendencia de transporte, que según lo que... Exacto, exacto. Y ya al interior también se define el perfil. Puede ser que tú digas, no, yo solo lo quiero abogado. Entonces en tu perfil dice que tu oficial de cumplimiento será abogado. O que no tenga no 6 meses, 6 meses es muy poquito, que tenga 2 años de cierto, ya tú tienes un perfil normativo como mínimo que hay que cumplirlo y que este fue muy generosa. Permite que sea tecnólogo, técnico o la exigencia del profesional. Perfecto, Digo yo que es muy generosa porque aún en organismos grandes el tema de que tuviera que ser profesional fue complejo. Tuvieron que salir a contratar, digamos, un tercero. perfecto. Los CEDA no están habilitados, no, sí, tal cual. Los CEDA no están habilitados por la supertransporte, sino por el ministerio. Están diciendo que se aplica también para centros de reconocimiento. Sí, la resolución señala que son todos los organismos de apoyo al tránsito, entre los que están los CRCs, las escuelas de enseñanza, las CIES, todo. Sí. Aquí Marisol me levantó la mano.
un momento y le doy permiso. Marisol, si quieres puedes activar el audio. Olvidó. No, gracias, buenos días. No, yo quería hacer una consulta ahorita cuando la doctora está hablando de a quién se le diligencia el formulario. Nosotros somos un CDA de motos, somos CDA pequeño, las tarifas son pequeñas y o sea, es una tarifa de 233.000 pesos. ¿Se le debe diligenciar a toda persona que llega a ese formulario de SARLAF? En principio sí, en principio sí, tal cual si tú lees la norma y revisas, en principio sí, porque ese es tu negocio y este es tu cliente y ese es el valor normal promedio. No podemos decir que le vamos a diligenciar el formato a los que llegan con más de un salario mínimo, porque nadie va a llegar con eso, ¿cierto? Entonces imagínate que en eso te correspondería, sí. Yo creo que no hay más preguntas. Si hay otra pregunta, Juan Fernando, Charlie, un segundito. Juan Fernando, si quieres puedes activar el audio. Ok, buen día, ¿no? La charla súper interesante y más que interesante, pues nos da algunas luces sobre ese tema. Dos preguntas, no sé si lo trataron. O sea, si nosotros descubrimos a este cliente o descubrimos, no, tenemos este hallazgo, ¿a quién le informamos y le prestamos o no le prestamos el servicio? No sé si eso lo hablaron, qué pena. Esa es buena Bueno, pregunta. yo les comenté que si tú haces por ejemplo, si está dentro del tema de una consulta en listas, que ya la consulta en listas mínimo tiene que ser la vinculante y te aparece es una señal de alerta, entonces tú le prestas el servicio. Te voy a dar un ejemplo parroquial. Entonces, y me remito nuevamente a la última compañía donde estuve vinculada, Bavaria. Tenés 3 tiendas en una cuadra y resulta que el de la tienda de la mitad es el jefe de los muchachos que abajo, 4 cuadras abajo, tienen una vacuna para que los distribuidores, los carros y todo el que suba pase, ¿cierto? Cobra 1.000 pesos. Todo el mundo sabe, ese no aparece en ninguna lista, no aparece en las listas de la ONU, pero todo el mundo sabe. Entonces vos me decís, no le vendo. Si vos no le vendés a ese personaje, ¿qué te pasa? Porque repito, la norma no dice que no, que está prohibido tener una relación con una persona que aparece en una lista. Te obliga es a que hagas el análisis de gestión de riesgos y tomes las medidas. En ese caso, vos si te paras frente al personaje que llega con una pinta y con un vehículo, con una moto de tal calibre que uno dice, este fue, sobre todo para el ejemplo que estaban planteando ahora las motos, que las motos son un producto de alto riesgo, porque son utilizadas en operaciones delictivas, entonces están calificadas como de alto riesgo. Entonces vos decís, yo no le presto el servicio, ¿por qué no? El tipo te va a decir, ¿por qué no? La plata mía no sirvió, ¿qué? ¿Sí me explico? O sea, entonces ese distribuidor no le vende los productos a esa tienda, porque ese es un jefe y entonces lo van a meter en que él está con terrorismo, ¿cierto? Está financiando el terrorismo. Le queman el carro o lo matan. Cuéntale eso, qué pasó. Ese es el análisis que hace el oficial de cumplimiento. Entonces lo que hace es, dependiendo de la señal de alerta y de las operaciones y de la pinta que tuvo y de los antecedentes y esa intuición que tiene, ese oficial de cumplimiento hará el reporte a la UIAF. Y yo digo, entréguele eso a la UIAF, porque que él haga la detención para que él no vuelva a hacerte la revisión que hace en tu negocio, porque es que vos te parás y le decís, no, no lo puedo atender. ¿Por qué? ¿Sí me Y ahí explico? habría, y ahí habría también algo adicional que la revisión técnico-mecánica, o sea, uno no se puede negar a la prestación del servicio, es obligatorio. Además, es una orden de ley, exactamente. Es como la prestación de servicios públicos. EPM tiene que poner los servicios públicos al narcotraficante más grande que haya en el país. Eso es por ley, ¿cierto? Lo mismo la EPS. Es decir, ahí hay que tener unas consideraciones que las tiene en cuenta el diseño de tu sistema. Así es. Eh,
Aquí me preguntan también si esa implementación se debe reportar a la Superintendencia de Transporte cuando ya esté implementado el sistema. Sí, aquí tienen unas obligaciones. Por ejemplo, cuando nombran al oficial de cumplimiento, hay que comunicarle a la superintendencia que ya tienes tu oficial de cumplimiento y demás. Y ya ella vendrá a hacerte las revisiones del caso, a ver si cumpliste con los temas. Hay que mandarle el acta y todo el tema. Perfecto. Edgar, si quieres, activa tu micrófono y Gracias, buenos días para todos. Doctor, la pregunta es la siguiente. Yo había entendido que no le deberíamos de prestar el Discúlpeme servicio. en un momento, por favor. Discúlpame un momentico, María Victoria. Move esa cosa. esperemos un segundito. Tranquila. Edgar, Señor. dale. Bueno, mira, la pregunta es la siguiente. Yo había entendido que hay como lo explicó bien la doctora, yo tenía un poquito de conocimiento, hay una cosa que se llama riesgo de contagio. El riesgo de contagio es recibir dinero de una persona que está en una de estas listas. Entonces, si yo le recibo el dinero y le digo y me doy cuenta que está en la lista, ¿le tengo que prestar el servicio o no le tengo que prestar el servicio? Porque la doctora dice, no, pues préstele el servicio porque se está corriendo un riesgo. Pero entonces, ¿qué hago? Le presto el servicio y lo que hago es reportarle y decirle, aquí se presentó Pedro Pérez tal día, el vehículo tal y tal y tal, y que la UIAF, los que tengan que hacer lo que tengan que hacerlo, que lo hagan. Entonces, ¿no voy a negar los servicios a nadie? Esa es la pregunta. Regina, tienes el micrófono apagado. Hola. Ahí estás. Ok. Bueno, entonces, en principio tú eres el dueño de la política y de tu sistema. La norma no te dice que está prohibido que tengas una relación de negocios con alguien que aparece en la lista. La norma te dice, haz la consulta y haz el análisis y toma las decisiones. Tú tienes una política. Si tú en tu política defines que no vas a tener una relación de negocios con alguien que aparezca en una lista o que sea calificado por su jurisdicción o por su actividad o por lo que te definan en la política, tú no le prestas el servicio y le dices a la persona, no, por política no le puedo prestar el servicio, ¿cierto? Son políticas de la compañía, si tú lo defines en la política. No, pues voy a perder mercado. Bueno, gracias, muy amable. Exactamente. Entonces, acabas de decir algo que es muy Sí. importante. Yo digo aquí, sentido común, muchachos. Entonces, hay que cumplir la norma, porque si no, viene la supertransporte y nos sanciona. Pero hay que ponerle sentido común porque este es un negocio rentable. Entonces, hay que hacerlo bien, pero con sentido común. Por eso te invita al enfoque basado en riesgos. Es lo que tú definas en tu política. Entonces, estas no son respuestas que yo diga, no le tienes que prestar el servicio, sí le tienes que prestar el servicio. Hay que hacer el análisis de tu negocio y lo que se defina dentro del tema, tú lo harás, porque entonces te vas a poner que con nadie vas a poder tener negocios o no. Entonces el otro va a decir, no, mejor me voy para la esquina que no pasa tanto o en fin. No molestan tanto. Muchas gracias. Exacto. Bueno, hay una cosa que queda clara y es que pues estas políticas no es por regla de tres, que tiene que estar Exacto, exacto. enfocada a cada negocio, a cada CDA, incluso por la ubicación, donde estén ubicados, la forma en que tenga organizado en que esté organizada la organización. Y no se puede pretender que por una regla de tres, pues se va a tener cada quien. Exacto. Entonces, sentido común. Eso, esa observación que estás haciendo es súper fundamental porque no es que, no, fue que Regina dijo, no. Ojo, cada negocio en cada momento tendrá unas condiciones que hacen que sea diferente la decisión a otro.
Entonces hay que montar el tema con sentido común porque este es un negocio rentable. Y lo dije antes, han existido antes de esta norma expuestos a este riesgo y van a seguir existiendo. De la única, a ver, usted tiene un carro. ¿Cómo evita usted que le roben el carro? De la única manera que usted evita que le roben el carro es no teniendo carro. Entonces usted ha existido y este riesgo y esta operación es muy vieja y sin embargo aquí estamos. Entonces lo que hay que aprender es a reducir la probabilidad de que su negocio sea utilizado en estos temas y que usted se vea envuelto en el asunto. Ahora alguien dijo, el riesgo de contagio es que yo le reciba dinero a alguien. No, no solamente eso. El riesgo de contagio surge porque usted tenga un empleado, usted no sabe qué pasó, o el proveedor, usted me paga a mí como su proveedora y yo me puedo ver aquí muy digna, llenarle el formato, no aparezco en una lista, pero me están extorsionando. Y con la plata que usted me paga a mí, voy y pago la extorsión. Eso es financiar el terrorismo. Entonces esto hay que ponerle mucho sentido común porque si usted quiere, se llena de miedo y no tiene carro, pero el carro tiene unas ventajas, tiene unas comodidades, entonces administre el riesgo. Usted siempre va a estar expuesto al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Siempre va a estar expuesto porque es un negocio. Va a recibir dineros que pueden ser objeto del lavado, va a pagarle a terceros, no tiene una bola que le adivine la suerte y sea, no tenemos el andamiaje que el gobierno no ha podido, que tienen la estructura, que tienen la tecnología, que tienen todo. Alguien cuando pide una declaración de renta, digo, ¿para qué le pido la declaración de renta? Bueno, usted ahí se da cuenta que es una persona que cumple con lo mínimo, que es hacer la declaración de renta ante la DIAN. Pero usted coge esa hoja y es capaz de saber que ahí están lavando activos. No, no sabe la DIAN. Vamos a saber nosotros. Entonces a esto hay que ponerle sentido común, hay que cumplir con la norma. Yo hago un comentario que espero que y hay que aparentar que cumplimos. No es que vamos a hacer testaferratos ni a decir mentiras, sino que hay que hacerlo bien. Usted diseñe el sistema al 100, haga toda la construcción de las políticas, cumpla con todo lo que tiene la norma para que cuando sea objeto de la visita, pues le encuentren todo organizado. No es que empiecen, ve, aquí hay código de ética. No, no sé, espérate, no, que te vean desordenado, ya vas perdiendo con las autoridades. Entonces hay que hacerlo bien desde el principio, cumplir con los requisitos, cumplir con los plazos, todo el tema. Aplicar sentido común, porque esto tiene dos personajes que son prohibidos. El de extrema izquierda, que te va a decir, no, eso no se puede hacer, tiene que pedirle esto, no tenga aquí. Ese te quiebra, no te deja trabajar. Y hay otro que es muy laxo que te dice, hágale, que aquí nunca ha pasado nada, yo conozco ese man, ese no tiene, no, ese es puro visaje, ese te mete a la cárcel y te sanciona. Entonces hay que aplicar un término medio, cumplir con la norma, sentido común, trabajar dentro de la legalidad como seguramente lo has venido haciendo. Bueno, creo ya para concluir, tal como lo que estaba yo manifestando antes, esto es un tema de cuidado, no es solo un tema de cumplimiento con la supertransporte, porque de pronto nos viene una suspensión de la habilitación o que una, no, esto va mucho más lejos, tiene un componente penal también, puede tener componente incluso de patrimonial. Em, Ustedes, creo que más de uno lo sabe, que un proceso por extinción de dominio lo puede dejar a uno en la calle. Entonces, la idea es que no lo hagan por regla de tres, que ya tengan un conocimiento de qué se trata esto. Ya adicional, si quieren que les colaboremos, que los apoyemos, que los asesoremos, que les hagamos de pronto el sistema completo, pues se pueden comunicar conmigo, con la doctora Regina, y podemos colaborarles en ese sentido. Con todo esto, pues les quiero dar las gracias. Pues, doctora Regina, muchísimas gracias por haber estado acá, nos dio bastante claridad y les agradezco a todos ustedes por haber estado conectados a esta capacitación. Muchas gracias y feliz tarde para todos.